A demanda de cuotas alimentarias en Colombia. ¿Cómo se demanda? ¿Puedo dentro de esa demanda hacer una demanda de reconvención? ¿Cómo puedo argumentar y cómo defenderse en una demanda de cuotas alimentarias? Hablaremos hoy de este tema muy interesante. Hola, hola, hablando con Jimmy Jiménez, tu abogado. Para ti que quieres estar informado y aprender todos los días sobre temas legales, no te pierdas en menos de 5 minutos información interesante, casos y tips jurídicos. Revelaremos todos nuestros secretos y estrategias prácticas. Suscríbete, compártelo. Bienvenidos. Vamos a hablar hoy acerca de las demandas de cuotas alimentarias y es básicamente porque un colega abogado nos escribe consultando brevemente un caso y es un caso pues interesante y hay que hacer varias aclaraciones. Y esta persona nos escribe y nos dice: quiero pedir la opinión porque estoy contestando una demanda de alimentos. Voy a presentar excepciones porque el padre sí ha pagado varias cuotas, pero pienso además radicar una demanda de reconvención por exoneración de alimentos, ya que el padre dejó un apartamento que había comprado y que habían comprado juntos, es decir, él renunció a su parte y le dejó los derechos a la exesposa para de esta manera garantizar su obligación de cuotas alimentarias. Vamos a explicar sobre este tema porque es un caso bien interesante, pero además esta persona nos comenta que en este caso, además hay comentarios de que las niñas posiblemente no son hijas de este padre y la pregunta también que nos hace esta persona es si dentro de la demanda de reconvención se podría pedir una prueba genética, una prueba de ADN, porque hay muchas evidencias, nos dice, y fotografías respecto de que posiblemente no es el padre. Pero además nos habla acerca de el traslado de pruebas de otros procesos. Vamos a hablar un poco de estos temas para responder sobre este tema tan interesante que es el tema de cómo defenderse en un proceso de demanda de cuotas alimentarias, y seguramente es la primera pregunta que hay que revisar aquí. ¿De qué estamos hablando? Porque demanda de cuotas alimentarias existen múltiples demandas. En Colombia yo puedo tener una demanda de regulación de cuotas alimentarias cuando no tengo cuota alimentaria fijada. Puedo tener una demanda de incremento de cuota alimentaria cuando ya tengo una cuota fijada pero quiero que se aumente. Puedo tener una demanda de disminución, reducción de cuota alimentaria cuando tengo una cuota y quiero que se baje. Puedo tener una demanda de exoneración de cuotas alimentarias cuando quiero que me quiten la cuota porque ya no existe el derecho. Pero también puedo tener, y es seguramente este caso, puedo tener una demanda de un proceso ejecutivo de cuotas alimentarias. En el proceso ejecutivo, básicamente de lo que estamos hablando es una demanda en donde lo que se pretende específicamente es el cobro de una cuota alimentaria que fue fijada y esa persona que está demandando considera que ha habido un incumplimiento en el pago de las cuotas de alimentos. Entonces me fijaron una cuota en el año 2000 tanto y el valor era de 1.000.000 de pesos mensual. Este papá ha hecho 10 pagos al año cuando deberían ser 12, o ha dejado de pagar los gastos extra, o ha dejado de pagar el vestuario, o ha dejado de pagar X o Y, o definitivamente incluso no ha dado nada durante este tiempo. Entonces yo voy en el juzgado a un ejecutivo de alimentos y en el ejecutivo de alimentos pido que se ejecute el cobro, se ejecute el título que yo tengo y se cobren las cuotas alimentarias pendientes por pagar. Seguramente este es el caso, de esto no tenemos total claridad de la consulta que nos formularon, pero es seguramente un caso de un proceso ejecutivo de alimentos por las otras características que nos comentan aquí en esta interesante consulta. Y aquí hay que empezar a hacer varias aclaraciones. Lo primero que hay que aclarar es que en Colombia existe la figura de la demanda de reconvención, que es una figura magnífica, es una figura muy interesante, muy importante, pero es una figura que tiene limitaciones. La demanda de reconvención es lo que popularmente podemos llamar, o la gente lo entiende como una demanda o una contrademanda, ¿sí? La demanda de reconvención es: me demandaron por un tema y yo voy a hacer una demanda de reconvención, entonces entre comillas contrademanda, por otro tema, voy a proponer otros temas. Pero hay que explicar algo que es extremadamente importante, y es que el requisito de la demanda de reconvención es que yo esté en un proceso que sea un proceso de carácter verbal
y no esté en un proceso de carácter verbal sumario o en un proceso de procedimiento especial como los ejecutivos. Resulta que en los procesos ejecutivos y en los procesos verbales sumarios yo no puedo radicar demanda de reconvención por más buenas intenciones, por más incluso que yo tenga la razón, por más que el asunto esté directamente relacionado, por un asunto de técnica procesal, por un asunto de la ley, yo no puedo radicar demanda de reconvención. Entonces, aquí hay que explicar, usted puede contestar la demanda, usted puede presentar excepciones, pero usted no puede radicar demanda de reconvención en todos los casos. Cuando yo sí puedo radicar demanda de reconvención con absoluta claridad, cuando yo estoy en una demanda en un proceso verbal sumario, por ejemplo, en un proceso de divorcio, yo radico una demanda de divorcio pidiendo que se condene al demandado por el artículo 154, numeral 3, por violencia, y el demandado puede contestar la demanda y en ese caso sí puede radicar demanda de reconvención, o sea, contrademanda, diciendo no, señor juez, el culpable o la culpable es ella y la causal no es esa, sino la causal tal. Entonces ahí sí puede haber demanda de reconvención, pero en los procesos ejecutivos y en los procesos de cuotas alimentarias no puede haber demanda de reconvención. Es lo primero que habría que explicar. Lo segundo, esta consulta nos decía esta persona que nos escribe, pues yo quiero además presentar una exoneración de cuotas. Ya explicamos entonces que no se puede radicar como demanda de reconvención, hay que radicarla como un proceso legal absolutamente y totalmente independiente. Tiene que hacer una demanda de exoneración de cuotas, radicarla y presentar las razones del por qué estoy radicando una demanda de exoneración de cuota. Y algo muy interesante en este caso es que nos decían, yo estoy pidiendo una exoneración de cuota porque nosotros o esas dos personas, papá y mamá, habían hecho un acuerdo en donde en ese acuerdo lo que habían considerado, lo que habían decidido era que el papá iba a renunciar al bien inmueble de los dos, a su parte que le correspondía, en favor de los hijos, en favor de las cuotas alimentarias de los hijos. Y la respuesta a este asunto es, eso es 100% posible, sí se puede hacer, es lo que quiero decir, pero eso no se hace de cualquier manera y no se hace cuando yo quiera o como yo quiera. Es decir, si yo puedo como padre renunciar a un bien o entregarle a mis hijos un bien en compensación de cuotas alimentarias futuras. Entonces yo hago un contrato de transacción con mis hijos o con mi esposa en representación de los hijos y le entrego a ella lo que me correspondía del bien y digo claramente en un documento legal bien establecido que estoy renunciando en favor de mis hijos y en favor de sus cuotas alimentarias futuras. Esa es la forma en que se hace. Pero si yo simplemente en mi liquidación de sociedad conyugal hice una renuncia a los gananciales, pero nunca dijimos con base en qué o por qué o para qué, pues usted va a tener serios problemas para después lograr demostrar que esa renuncia fue para compensar cuotas alimentarias futuras. Ahí van a haber todo tipo de problemas, no es tan sencillo como decirlo y ya. Lo siguiente, aquí hay un tema muy interesante también y es que nos dicen en esta consulta que hay se quisiera hacer una prueba genética para verificar un tema de la paternidad. Efectivamente se puede hacer, por supuesto, pero otra vez la aclaración, lo que no se puede hacer, es dentro de la misma demanda del proceso ejecutivo de alimentos o una demanda de temas de cuotas alimentarias, yo no puedo ahí mismo radicar o hacer solicitudes relacionadas con pruebas genéticas. Eso yo tengo que hacerlo en un proceso totalmente individual. Tendría que ser o un proceso de impugnación de paternidad, tengo que revisar qué tipo de caso es, o un proceso de investigación o de filiación. Entonces ahí tengo que revisar y en ese proceso yo sí puedo pedir una prueba genética. No puedo hacer demanda de reconvención en este tipo de procesos y menos con pretensiones tan dispares como estas. Los procesos de impugnación de paternidad ya no son procesos de única instancia, esos sí son procesos de doble instancia. Es decir, son verbales, no son verbales sumarios y por lo tanto allí yo sí puedo hacer peticiones, reconvención, etc. Lo siguiente, bueno, creo que con eso ya creo que con eso terminamos, pero básicamente muy importante que tengamos claridad que cuando estamos radicando una demanda o estamos contestando una demanda, pues lo primero que tenemos que revisar es yo dentro de qué tipo de proceso me encuentro. Estoy en un proceso verbal,
estoy en un proceso verbal sumario o estoy dentro de un proceso que tiene procedimiento especial, porque hay procesos que emulan al verbal o al verbal sumario, pero tienen procedimientos especiales y hay que entrar a hacer esa revisión. Yo soy Jimmy Jiménez, tu abogado. Les hago siempre la invitación, dale me gusta a este video, sígueme en todas las redes sociales. Tuve la suerte de poder tener el tiempo para grabar este audio de este podcast de hoy, porque usualmente no puedo responder preguntas que me escriben por el interno, pues a todo el mundo hago lo posible por responder a algunos, pero bueno, siempre estamos dispuestos aquí para servir, para ayudar. Muchas gracias por escuchar este podcast. Les invito, por supuesto, a seguirme en todas las redes sociales. Suscríbete al canal de YouTube o donde estés escuchando o viendo este podcast. Soy Jimmy Jiménez, tu abogado. Dale me gusta a este video, sígueme en todas las redes y siempre les digo, pregunta lo que quieras.